La meiosis consta de una división cromosómica y dos divisiones celulares. A partir de una célula parental se forman 4 células sexuales, cada una de ellas dotada con la mitad de cromosomas del parental. Los cromosomas empiezan a definirse y se muestran como filamentos individuales, pero en realidad cada filamento está formado por 2 cromátidas idénticas. Los centriolos se duplican y empiezan a separarse. La membrana nuclear se hace más difusa y entre los centriolos se forma el huso acromático. Los pares de cromosomas se alinean en el ecuador celular. Cada par está formado por 2 cromátidas unidas por el centro. Los pares se separan moviéndose a lo largo de las fibras del huso acromático en dirección a los 2 centriolos. La célula se adelgaza por el centro. Se forma membrana en torno a los 2 nuevos núcleos y terminan de formarse las 2 células. Cada una tiene un número de cromosomas igual a la mitad del parental, pero cada cromosoma está formado por 2 cromátidas. Los centriolos se duplican y empiezan a separarse. Los pares de cromátidas se alinean en el ecuador celular. Durante la segunda división celular, estos pares se dividen por el centro y se alejan en direcciones opuestas a lo largo de las fibras del huso acromático y en dirección a los centriolos. Las células se adelgazan por el centro y las fibras del huso acromático empiezan a romperse. Las células completan la división. Los cromosomas se hacen cada vez más difusos y se forman los núcleos. Cuando termina la meiosis, se han formado 4 células nuevas, cada una de ellas con un número de cromosomas igual a la mitad del parental, y cada una con una combinación distinta de información genética. Las 2 células hijas que resultan de la división celular deben llevar la misma información genética. El mecanismo que garantiza esta condición se llama meiosis. Cuando comienza la división celular, el código genético se reproduce con exactitud y se forman 2 juegos de cromosomas idénticos a partir de uno. La membrana que rodea al núcleo empieza a diluirse y los cromosomas a perfilarse con mayor nitidez. Ahora vemos que hay pares de cromosomas unidos por el centro. Los núcleos acromáticos empiezan a formarse y a irradiar hacia los centriolos. Los centriolos se detienen en los polos opuestos de la célula. Las 2 partes idénticas de cada doble cromosoma se llaman cromátidas. Las cromátidas apareadas se disponen en el centro de la célula. Las cromátidas se separan y se alejan a lo largo de las fibras del huso acromático en dirección a los polos celulares. La célula empieza a adelgazarse por el centro. Cuando los cromosomas alcanzan los polos, las fibras del huso acromático se rompen. Se divide la membrana celular y se forman los núcleos. Los cromosomas se vuelven cada vez más difusos. Al final de la división, hay 2 nuevas células genéticamente idénticas a la original. El corazón es un órgano musculado que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. En esencia, está formado por 2 bombas que trabajan simultáneamente. El lado derecho recibe sangre pobre en oxígeno de todo el cuerpo y la envía a los pulmones. El lado izquierdo recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones y la devuelve al cuerpo. Cada lado del corazón tiene una aurícula que recibe sangre venosa y un ventrículo que impulsa la sangre a lo largo de las arterias.
El ciclo cardíaco tiene dos fases, diástole y sístole. Durante la diástole, el músculo cardíaco se relaja y la sangre penetra en las aurículas. El aumento de presión en las aurículas provoca la apertura de las válvulas tricúspide y mitral y la sangre penetra por ellas en los ventrículos. Las aurículas se contraen y llenan por completo los ventrículos. Durante la sístole, los ventrículos llenos se contraen. Las válvulas tricúspide y mitral se cierran. La presión fuerza la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre es impulsada hacia las arterias. A continuación, el corazón se relaja, las válvulas aórtica y pulmonar se cierran y comienza una nueva diástole. Si la Tierra no estuviese envuelta en una especie de manta de aire que la mantiene caliente, sería demasiado fría para la vida humana. La atmósfera mantiene la Tierra caliente gracias a las pequeñas cantidades de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases conocidos como gases de efecto invernadero presentes en ella. Estos gases ayudan a conservar el calor gracias a un fenómeno conocido como efecto invernadero. El efecto invernadero se produce cuando la luz solar atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie terrestre. Parte de la luz es reflejada y parte es absorbida. La luz absorbida calienta la superficie. La superficie caliente emite radiación infrarroja hacia la atmósfera, donde es absorbida por los gases de efecto invernadero. Debido a la combustión de grandes cantidades de carbón, petróleo y gas natural, la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero se ha incrementado considerablemente en los últimos 300 años. Por ejemplo, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, cuya fórmula química es CO2, se ha incrementado en un 30% desde 1750. Las plantas absorben CO2 del aire como parte de su metabolismo natural. A medida que los seres humanos talan los bosques, disminuye la capacidad de los árboles de absorber CO2 del aire.
Los científicos creen que si continuamos quemando grandes cantidades de combustibles fósiles y talando nuestros bosques, el efecto invernadero se incrementará, lo que originará un aumento de la temperatura de la superficie terrestre, es decir, un calentamiento global. Un aumento de solo unos pocos grados podría causar diversos problemas medioambientales, como la fusión de los casquetes polares, lo que a su vez provocaría la subida del nivel de los océanos y la inundación de las zonas costeras.